Vamos con la conferencia de cierre que va a estar a cargo de la doctora Lobo Márquez, Cucú, quien es jefa del Departamento de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología de Tucumán, expresidenta del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la FAC y directora de la Diplomatura de Cardio-Reno-Metabolismo de la Universidad San Pablo T. Y ella nos va a contestar la pregunta de por qué el cardiólogo debe saber cardio-reno-metabolismo. Adelante. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a los que aguantaron y están acá a esta hora, un poco por amistad, un poco por ciencia. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto un poco este tema en el transcurso de esta jornada, pero vamos a tratar en estos 20 minutos de que el cardiólogo clínico, que por ahí no está tan en la especialidad del cardio-reno-metabolismo, entienda por qué tenemos que estar hoy hablando en una conferencia de cierre de las Calchaquíes de este tema. Vamos a hacer una definición y clasificación de este síndrome. Vamos a plantear la problemática del interjuego que hay entre la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal crónica y cómo este interjuego de estos factores de riesgo aumenta la tasa de eventos cardiovasculares, ya sea aterotrombóticos o insuficiencia cardíaca. Vamos a plantear también parte de la solución, y digo parte de la solución porque solo vamos a referir al tratamiento médico de moléculas novedosas que tienen beneficios concordantes en los diferentes escenarios clínicos del eje cardiovascular, renal y metabólico. Vamos a referir a inhibidores de SGLT2, agonistas GLP-1, antagonistas de receptores mineralocorticoides no esteroideos. Y terminaremos con una reflexión final y una conclusión. Esto creo que todos los que estamos en el tema nos cansamos de ver, pero es necesario repetirlo para que entendamos un poco por qué nos preocupa a los cardiólogos el síndrome cardiovascular renal y metabólico. American Heart lo definió como un trastorno sistémico que se caracteriza por todas las interacciones fisiopatológicas que ocurren entre los factores de riesgo metabólico, como es la obesidad y la diabetes, enfermedad renal crónica y sistema cardiovascular. Todas estas interacciones generan una disfunción multiorgánica que da como resultado un aumento de la tasa de eventos cardiovasculares. Y es allí donde nosotros nos empezamos a preocupar y ocupar de este síndrome, porque en realidad ya vamos a ver que la mayoría, por no decir todos de ellos, terminan generando más eventos cardiovasculares. Y es interesante saber que esto incluye a individuos que están en riesgo de tener enfermedad cardiovascular, pero también aquellos que ya tuvieron enfermedad cardiovascular. American Heart, así como definió, también clasificó a este síndrome. Y esta clasificación es muy interesante. Le gusta a American Heart hablar de estadios, nos ordena un poco el pensamiento. Y acá pusieron 4 estadios, y ustedes vean que hay un estadio 0, que es interesante analizarlo porque este estadio en realidad habla de mantener un estilo de vida saludable desde la niñez hasta la edad adulta joven, porque esto es fundamental para alcanzar salud cardiovascular en la edad media de la vida. Entonces focaliza en la prevención y preservación de la salud cardiovascular, es decir, que empecemos a fomentar desde niño o desde la niñez un poco lo que siempre nos decía, lo que hemos escuchado a Fuster, la preocupación que él tiene de cambiar ya en la niñez algunos hábitos y mentalidad para tener una vida saludable, porque eso va a definir la salud cardiovascular en la edad adulta. Y American Heart recomienda los 8 esenciales de la vida, que son lo que ustedes leen ahí, y vean cómo se incorporan, que no sé si hablamos o lo comentamos, el hecho duerma lo suficiente, ¿no? Que hoy también hablamos de esto. Parece que hay que dormir bien y las 8 horas que están indicadas. Hay que dormir lo suficiente. Y luego comienza con los diferentes estadios. La mayoría de la problemática cardiovascular, renal y metabólica comienza con un exceso del tejido adiposo disfuncional. Y esto es importante porque son pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, tienen un perímetro de cintura aumentado, tienen una intolerancia a la glucosa, no tienen ningún otro factor de riesgo, simplemente son obesos. Y ese es un problema porque la obesidad hoy se está convirtiendo en un problema mundial, en una verdadera pandemia. Y esto está definiendo que la enfermedad cardiovascular
también vaya adquiriendo otros fenotipos y otra forma de expresión. El segundo estadio es cuando se suma a este paciente que solo tenía sobrepeso u obesidad los factores de riesgo convencionales que todos conocemos. Y este paciente comienza a tener hipertensión, hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, diabetes, y American Heart hace una alerta para los nefrólogos y los médicos en general, que en estos estadios tan precoces como es el estadio 2, ya el riñón empieza a enfermar. Hay un riesgo moderado a alto de tener enfermedad renal. Entonces uno tiene que empezar a escreenear en etapas tempranas de este continuum la función renal. Por eso ustedes van a escuchar tanto que hemos empezado a hablar de la tasa de filtrado glomerular, de la relación albúmina-creatinina, porque ya ahí empieza el problema. En el estadio 3 nos toca ya mucho a los cardiólogos empezar a buscar la enfermedad subclínica, ya sea en su forma aterotrombótica o como insuficiencia cardíaca en la etapa preclínica o estadio B para los que hacemos insuficiencia cardíaca. Estos pacientes ya tienen alguna evidencia de enfermedad, no tienen síntomas, pero van a tener un score de calcio positivo, un angiotac que va a mostrar lesiones tal vez mínimas, va a tener un daño estructural en el eco, tal vez alguna evidencia de congestión subclínica pensando en la etapa preclínica de la insuficiencia cardíaca. Y cuando no somos capaces de evitar todo este continuum, haciendo intervenciones efectivas o preventivas, vamos a llegar al estadio 4, que es donde se expresa la enfermedad cardiovascular. Es decir, cuando fracasamos en intervenciones en toda esta posibilidad que teníamos de ventanas terapéuticas. Y cuando se expresa la enfermedad, lo hará como cardiopatía isquémica, como insuficiencia cardíaca, como enfermedad arterial periférica, como accidente cerebrovascular, como fibrilación auricular. Vean cómo en el estadio preclínico de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal ya está muy avanzada. Estamos hablando de un estadio 4 o 5 de CADIGO. O sea, llegamos tarde cuando tenemos síntomas cardiovasculares, el riñón ya está muy enfermo. Por eso hay una alerta de American Heart para los nefrólogos que empiecen a escreenear muy temprano en esta escala evolutiva a la enfermedad renal. Y esto me parece interesante. El síndrome cardiovascular renal y metabólico representa una fisiopatología multidireccional que conduce a una mayor morbilidad y mortalidad y que va más allá de la simple suma de sus componentes. Es un poco lo que todos conocemos, esta frase de que el todo es mayor que la suma de sus partes. Creo que eso expresa claramente lo que es el concepto de este síndrome. El segundo punto, vamos a plantear la problemática entre el interjuego de todos estos factores de riesgo cardiometabólico y la enfermedad cardiovascular. Empecemos con diabetes y enfermedad cardiovascular. Hay muchos estudios que han evaluado la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en los diabéticos tipo 2. Yo les voy a nombrar tal vez el que más se comenta, que es el CAPTURE, que es un estudio internacional que incluyó 13 países de diferentes continentes, incluyó más de 9.000 pacientes, y tuvo algunos, eran todos diabéticos tipo 2, y la idea era evaluar justamente la prevalencia contemporánea de la enfermedad cardiovascular en esta población. El CAPTURE nos demostró que 1 de cada 3 adultos con diabetes tipo 2 ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Ustedes pueden ver un 34.8, casi 35% de pacientes diabéticos ya tienen enfermedad cardiovascular. De esa enfermedad, un 32% tiene enfermedad cardiovascular aterotrombótica y la forma de expresión es la enfermedad coronaria en su mayoría, seguida de la enfermedad de la arteria carótida y el accidente cerebrovascular. Tal vez una cosa interesante del CAPTURE que nos involucra como país es que tuvo un subanálisis de la población de Argentina que entró en este estudio. De Argentina entraron 834 pacientes y a diferencia de lo que pasó en el resto del mundo, en Argentina 4 de cada 10 pacientes con diabetes ya tienen enfermedad cardiovascular. Y esto es preocupante porque significa que en nuestro país tenemos una incidencia mayor de enfermedad cardiovascular en los diabéticos, tal vez porque no estamos haciendo la prevención adecuada o el tratamiento adecuado de la patología y no podemos prevenir la enfermedad cardiovascular. Si vemos los números que muestra el CAPTURE en su análisis de Argentina,
41% tiene enfermedad cardiovascular, 35% arteriotrombótica, predomina la enfermedad coronaria, pero a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, en nuestro país los diabéticos tienen como segunda forma de expresión de la enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica, y vean, hay un 5% de insuficiencia cardíaca, que es mucho más de lo que se registra en el resto del mundo. Es importante tener en cuenta esto porque los fenotipos pueden ir variando. Uno dice que tal vez la enfermedad no se expresa de la misma forma dependiendo de la geografía, de la epidemiología, de las poblaciones. Entonces esto podría estar reflejando eso también. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca en diabetes, no siempre es secundaria a la enfermedad arterial coronaria. Este es un concepto que antes llamábamos miocardiopatía diabética, hoy lo llamamos trastorno miocárdico diabético. Si bien reconocemos que los diabéticos tienen aparte hipertensión, obesidad, enfermedad coronaria, enfermedad renal, que pueden hacer que el corazón también falle por estos motivos, tenemos evidencia que el diabético tiene alteraciones sistémicas que generan procesos moleculares y celulares que van a llevar a la disfunción miocárdica. O sea que la diabetes por ella misma también es generadora de insuficiencia cardíaca. No necesita necesariamente tener enfermedad arterial coronaria. Y ese es un dato importante cuando uno analiza esta población. Y esto es lo que hablamos un poco en el transcurso del caso clínico de hoy. Si bien nos importa mucho estudiar y seguirlo al paciente diabético, no nos olvidemos de estos estados metabólicos intermedios entre lo que se considera la homeostasis glucémica normal y la diabetes. Cuando ustedes vean estos pacientes que no llegan a cumplir el criterio de diabetes, pero que tienen estos estados disglucémicos, estos también son factores de riesgo, no solo para el desarrollo de diabetes, sino de enfermedad cardiovascular. Entonces debemos estar muy atentos cuando vemos este perfil metabólico. ¿Qué pasa con la obesidad y la enfermedad cardiovascular? Este es un gráfico interesante. Ustedes pueden ver 3 poblaciones distintas que se analizan: obesidad, sobrepeso y un paciente con peso normal, que sea solo obeso, que tenga 1, 2 o 3 factores de riesgo o anormalidades metabólicas asociadas. Se ve qué pasó si el paciente es solo obeso y no tiene ninguna de las otras anormalidades metabólicas. La obesidad por ella misma, si la comparamos con la situación de sobrepeso y peso normal, vean cómo va aumentando la probabilidad que un paciente obeso, solo obeso, no tiene otra cosa, tenga enfermedad arterial coronaria, haga un accidente cerebrovascular o tenga insuficiencia cardíaca. No necesita tener otro factor de riesgo. La obesidad por ella misma genera enfermedad cardiovascular. Y ese es un concepto muy importante porque estamos viviendo una pandemia de obesidad, producto de muchas situaciones. Guerra, situación económica, sistemas de salud, bueno, muchísimo, que escapan a lo que hoy podemos conversar de esto. Pero la obesidad es un problema, el sobrepeso es un problema. Por eso los cardiólogos tenemos que empezar a no solo a calcular el índice de masa corporal, siempre hablamos perímetro de cintura, porque no es solamente ser obeso o estar con un índice de masa aumentado, sino es cómo se distribuye la grasa. La grasa visceral, el perímetro de cintura, nos está hablando de tejido adiposo visceral y eso marca un pronóstico diferente. Uno puede ser delgado y tener un perímetro de cintura aumentado y el riesgo va por ese lado y es algo tan sencillo como agarrar la cinta métrica en el consultorio y medir el perímetro de cintura. Y esa grasa, que después se convierte en grasa ectópica, también se deposita a nivel de las arterias, del pericardio, rodea el músculo cardíaco y cuando está presente a nivel cardíaco genera más eventos cardiovascular, insuficiencia cardíaca, ateroesclerosis, fibrilación auricular. Entonces no solo es la obesidad, sino es dónde está distribuida la grasa. La enfermedad renal debe ser interpretada como una amplificadora del riesgo cardiovascular. Sea o no diabético un paciente, vean cómo a medida que la tasa de filtrado glomerular disminuye y se corre hacia la izquierda, este es un paciente no diabético, en rojo el paciente diabético, vean cómo aumenta la muerte cardiovascular. El paciente con enfermedad renal no se muere solo de progresión de la enfermedad renal, se muere de causa cardiovascular. Por eso tenemos que empezar a aprender los cardiólogos a ver el riñón.
porque ese paciente va a morir de un evento cardiovascular. Vean cómo la relación albúmina-creatinina con valores muy bajos, desde 5 para arriba, que uno puede considerar el valor normal por debajo de 5, pero pasa el umbral de 5 y un paciente no diabético y diabético, vean cómo exponencialmente empieza a aumentar la mortalidad cardiovascular. Y este es un hallazgo que, como hablábamos hoy, lo pueden hacer en el consultorio, una orina común, pidan relación albúmina-creatinina urinaria. Y con ese dato y una creatinina, ustedes ya ubican a este paciente como con alto riesgo de evento cardiovascular. Después, como hablábamos hoy, tenemos que ver qué hacer con ese dato, qué intervenciones terapéuticas debemos hacer para cambiar el pronóstico de estos pacientes. Tanto impacto tuvo para nosotros como cardiólogos que las guías europeas del año 2023 nos dicen que todos los pacientes diabéticos deben ser rutinariamente escriniados mediante la tasa de filtrado glomerular medida por CK-EPI y con una relación albúmina-creatinina urinaria. Ya es una indicación también de nuestras guías. Y no solo la enfermedad renal crónica aumenta la probabilidad de muerte cardiovascular, sino pueden ver en rojo cómo a medida que la tasa de filtrado glomerular desciende, el paciente también va a tener mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca. Lo mismo ocurre a medida que la relación albúmina-creatinina aumenta. ¿Y esto por qué pasa? Porque la fisiopatología de la enfermedad renal comparte los mismos caminos de patología que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Muchas de las cosas que enferman el riñón generan insuficiencia cardíaca con el fenotipo de fracción de eyección preservada. Por eso son patologías compartidas. Hoy el concepto que tenemos que tener es que incorporar la tasa de filtrado glomerular y RAC en la evaluación del riesgo cardiovascular debe ser algo de rutina en la población general. Y si uno ve qué pasa con las comorbilidades no cardíacas y la insuficiencia cardíaca, todas las patologías no cardiovasculares están atravesadas por la insuficiencia cardíaca en sus diferentes fenotipos. En azul ven fracción de eyección reducida, vean cualquiera de las patologías que ustedes vean acá, tienen la posibilidad de tener acompañada la insuficiencia cardíaca. En azul reducida, levemente reducida en rojo, y en verde la preservada. Y vean cómo la preservada es el fenotipo predominante. Es por eso nuestra mayor preocupación por este tipo de insuficiencia cardíaca, porque en la medida que nuestros pacientes son más obesos, son más añosos, tienen más insuficiencia renal, van a desarrollar más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otra recomendación de la guía con todo lo que acabamos de ver, guías que tratan de indicarnos cómo debemos manejar la enfermedad cardiovascular en una población diabética. Vean lo que nos dicen las guías europeas. Si un paciente tiene enfermedad cardiovascular, hay que escriniar la diabetes. Vean si el paciente es diabético, busquen, pidan la glucemia, hagan un test de tolerancia, pidan la hemoglobina glicosilada, pero busquen la diabetes en ese paciente. Si un paciente, por el otro lado, es diabético, busquen la enfermedad arterial coronaria o la insuficiencia cardíaca. O sea, tenemos que hacer este desafío clínico, y si el paciente diabético aparte tiene la posibilidad de tener insuficiencia renal, yo también la tengo que diagnosticar, porque si el paciente diabético tiene enfermedad renal, tiene más probabilidad de enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es un desafío clínico que la guía perfectamente lo ha expuesto con este gráfico tan sencillo y dando todas las opciones que tenemos que hacer para que en el mundo de un paciente diabético nosotros podamos pensarla a la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la parte de la solución? Y digo parte porque hoy también conversamos de esto. Existen muchas medidas higiénico-dietéticas, dieta mediterránea, el ejercicio físico, que bueno, no podemos hablar de todo. Hablemos del tratamiento médico, que es por ahí lo que se nos presenta en la toma de decisión en la práctica clínica de nuestros consultorios. ¿Qué hacer con todas estas nuevas moléculas? ¿Cuándo las indicamos? ¿Qué fenotipo podría beneficiarse más con cada una de ellas? Lo primero que tenemos que saber, que si bien vamos a hablar de todas estas nuevas moléculas, la modulación del sistema renina-angiotensina con IECA o BRA
sigue siendo la piedra angular del tratamiento que mejora la evolución cardiovascular y renal de nuestros pacientes. Todas las nuevas drogas que ustedes van a ver en estos minutos van sobre inhibidores de la modulación del sistema renina-angiotensina. Estos pacientes ya tienen un IECA puesto, ya tienen un BRA puesto. Esta evidencia ya está probada y sobre eso viene lo nuevo. La historia de los inhibidores de SGLT2 creo que todos la sabemos. Drogas que comenzaron para tratar la diabetes y que finalmente demostraron que cualquiera de ellas que ven ahí es un efecto de clase, tienen la capacidad de disminuir los eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular no fatal, infarto no fatal, y uno en particular, que fue el Credence, demostró que también puede disminuir la progresión del deterioro renal y la muerte renal y cardiovascular. Eso cambió el concepto de los endocrinólogos o diabetólogos, como les gusta llamarlos a ellos, y también un poco nos empezó a involucrar a los cardiólogos. Vean el concepto o cómo evolucionaron las recomendaciones de los objetivos en el tratamiento de diabetes, desde lograr en el pre-año 2000 a que estas drogas solo bajen la glucemia. Entre el 2000 y 2014, bueno, tan baja no es tan buena porque la hipoglucemia también es un problema, a tener el concepto que del 2015 ya viene mostrando estas drogas, no solamente bajar el azúcar, no hacer hipoglucemia, tener un control metabólico adecuado, sino buscar disminuir eventos cardiorrenales. Y los inhibidores de SGLT2 hacen eso. Por eso nosotros debemos, cuando vemos un paciente diabético de alto riesgo cardiovascular, porque tuvo un evento previo, porque tiene indicadores de que ese paciente tiene mucha chance de hacer un evento cardiovascular, ese paciente debe estar medicado con un inhibidor de SGLT2. Si uno no se anima a ponerlo, tiene que llamar al endocrinólogo, conversar con él y decirle, mira, desde el punto de vista cardiovascular, este paciente es hipertenso, tiene un índice de masa aumentado, el perímetro de cintura es más de 88 en esta mujer, tiene un RAC alterado. ¿Qué te parece si el hipoglucemiante que le vas a poner es un inhibidor de SGLT2 porque a mí me sirve, me disminuye eventos cardiovasculares y renales? Esa conversación tiene que existir. Ustedes no pueden tener un diabético de alto riesgo sin que ya venga con un inhibidor. Y para los que hacemos insuficiencia cardíaca, lo más interesante y tal vez no esperado es que en algunos de estos estudios no solo los pacientes disminuyeron la rehospitalización, si ya tenían insuficiencia cardíaca, no se volvían a internar, sino que había un grupo de pacientes que podría haber hecho insuficiencia cardíaca y no la hizo. Y eso es prevención de insuficiencia cardíaca. Esos datos sí que fueron llamativos porque no se esperaba ese efecto beneficioso de los inhibidores. Pueden prevenir la insuficiencia cardíaca. Y estos datos fueron los que abrieron la puerta para que hoy, como ustedes saben, el inhibidor de SGLT2 sea una droga que se usa en diabéticos, no diabéticos, en cualquier punto de corte, de fracción de eyección en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahí empieza la historia de los inhibidores en el área de la insuficiencia cardíaca. Estas drogas también se probaron en todos los escenarios que ustedes se imaginen desde el punto de vista del beneficio renal, nefropatías diabéticas y no diabéticas, en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada, en pacientes que tenían nefropatía con albuminuria, o que tenían nefropatía sin albuminuria, o que eran diabéticos o que no eran diabéticos. Todo tipo de nefropatía, el inhibidor de SGLT2, en estos metaanálisis, vean cómo están todas estas situaciones clínicas, demostraron que disminuyen la progresión de la enfermedad renal y la injuria renal aguda. O sea, no hay que discutir mucho más en esto. Ya tenemos claro que estas drogas son las que tenemos que poner en esta situación clínica. ¿Qué pasó después? Porque la historia siguió con los agonistas GLP-1. Y estas drogas repiten un poco la historia del inhibidor SGLT2, pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular, en los cuales se probó esta droga que era para tratar la diabetes, pero buscando si también podían disminuir eventos cardiovasculares. En este caso, el estudio más representativo es el SOSTEN 6, que evalúa semaglutide y ve qué pasa en la evolución cardiovascular de los pacientes diabéticos tipo 2. Y vean cómo la dosis acá es de 0.5 miligramos a 1 miligramo
contra placebo que se agrega sobre el cuidado habitual de un paciente diabético y se hace el seguimiento para ver qué pasaba con estos pacientes. Se pudo ver que hubo un descenso de los eventos adversos cardiovasculares, un 26% de reducción de muerte cardiovascular, infarto no fatal y accidente cerebrovascular no fatal, y a diferencia tal vez de los inhibidores, hubo una clara reducción del accidente cerebrovascular no fatal. Esto después tiene una explicación. ¿Por qué el tema vascular tan claro con los agonistas? Ya vamos a ver algunas explicaciones que puede haber para esto. Pero aquí llamó la atención este impacto que tuvo sobre el descenso del accidente cerebrovascular. Obviamente que también estas drogas demostraron disminución de peso sostenida y clínicamente significativa, disminuyen la presión arterial y tuvieron una reducción mucho más adecuada de la hemoglobina glicosilada. Reproduce un poco los hallazgos de los inhibidores. En diferentes metaanálisis de diferentes estudios con diferentes agonistas se vuelve a ver lo mismo. Estas drogas en diabéticos de alto riesgo no solo bajan de peso, control glucémico, sino disminuye MACE. Y es un efecto de clase, porque ustedes vean que se repiten los mismos hallazgos. Tal vez el más significativo es el sostén 6 con semaglutide, que es el que marcó un poco la diferencia y la tendencia al beneficio que se vio en estos metaanálisis. ¿Y qué pasa con el riñón del diabético? Y pasó lo mismo que pasó con los inhibidores de SGLT2. Cuando se probó el agonista GLP-1, en este caso 1 miligramo subcutáneo una vez a la semana versus cuidado estándar en pacientes diabéticos que tenían nefropatía con albuminuria, se vio que no solamente control glucémico, bajar de peso y todo lo que ustedes pueden ya saber de estas drogas, sino que además disminuye el punto final compuesto de evolución renal, muerte renal o enfermedad cardiovascular. Y lo hace independiente del uso de los inhibidores de SGLT2. Son una población de diabéticos, como pueden ver ahí, de alto riesgo y que tenían un daño renal también importante. Y el flow fue parado antes de tiempo cuando se hizo un análisis intermedio de la base de datos, porque antes que termine el estudio el beneficio de la molécula ya apareció. Y la historia siguió avanzando porque se vio que otro mecanismo fisiopatológico podíamos tener que nos beneficie en el mundo cardiorreno-metabólico y se empezó a estudiar a los receptores mineralocorticoides. ¿Y por qué se estudia estos receptores? Porque cuando hay situaciones de enfermedades crónicas como hiperglucemia, sobrecarga alta de sodio o estrés oxidativo, hay una sobreactivación del receptor mineralocorticoide. Y este receptor genera inflamación, fibrosis y cambios hemodinámicos que llevan al daño vascular, al daño cardíaco y al daño renal. Por eso es que bloqueamos los receptores de mineralocorticoides. Pero ahora en particular hemos logrado, con una molécula nueva que se llama finerenona y que es un antagonista de receptores mineralocorticoides no esteroideo, a diferencia de esplerenona y espironolactona, tiene un bloqueo altamente selectivo del receptor mineralocorticoide. Produce un verdadero cambio configuracional del receptor y hace que genéticamente ese receptor tenga un gran poder de bloqueo y genera cambios antiinflamatorios y antifibróticos. Y eso es lo interesante que tiene finerenona. Obviamente después podemos discutir si produce o no hiperpotasemia, qué pasa con la hipopotasemia, si es realmente una droga que nos debe preocupar el tema del potasio, que ya les voy adelantando que es mucho más segura que los antagonistas de receptores mineralocorticoides esteroideos que estamos acostumbrados a manejar. Y se estudió esta droga en diabéticos que tengan aparte insuficiencia renal crónica. Estos son los dos estudios, digamos, que marcaron el rumbo de finerenona en el mundo cardiorreno-metabólico de la nefropatía diabética. Uno fue el Fidelio y el otro el Fígaro. Los dos estudios se hicieron en estos pacientes, pero Fidelio tenía como objetivo principal la reducción de la insuficiencia renal y la progresión de enfermedad renal, mientras que Fígaro buscaba la reducción de la mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes que tenían nefropatía diabética. Ustedes pueden ver cómo los puntos primarios, los criterios de valoración primaria en los dos estudios hubo descenso y se alcanzó una diferencia significativa, y también en los endpoints secundarios que eran los endpoints primarios del estudio opuesto, o sea, se cruzaban
los criterios de valoración. Cuando uno analiza estos estudios, la conclusión que dan ambos estudios es que tanto en los diferentes estadios de insuficiencia renal crónica, ya que Fidelio analizaba estadios avanzados 3-4 y Fígaro 1-2, finerenona sería una opción de tratamiento eficaz para hacer protección cardiovascular y renal en los pacientes diabéticos que tienen enfermedad renal del estadio 1 al estadio 4. Además, también la finerenona demuestra ser una droga segura. Independiente de estos dos estudios, se hizo el análisis conjunto de los dos, y eso se conoce como Fidelity. Y cuando Fidelity analizó los dos estudios juntos, no solo para ver la seguridad de finerenona, que demostró que era una droga segura, sino que vean cómo redujo todos los puntos cardiovasculares compuestos y también todos los puntos renales. Por eso es que finerenona pasó a ubicarse como una droga que hoy es indicación de guía para disminuir la progresión de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes. Los nefrólogos ya la están usando y nosotros también debemos empezar a incorporar cuando vemos estos pacientes, sabiendo que no solamente estamos evitando la progresión del daño renal, sino también estamos disminuyendo morbilidad cardiovascular, probabilidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca, infarto no fatal, stroke no fatal. Esto es lo que ustedes van a ver si van a una conferencia de nefrólogos. Ellos ya ponen sus 4 pilares para el tratamiento de la nefropatía diabética, un poco simulando lo que nosotros hablamos de nuestros 4 pilares en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para ellos, sus 4 pilares en esta población de pacientes es inhibir el sistema renina-angiostensina, inhibidores de SGLT2, antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroideos y agonistas GLP-1. Ahí pueden ver los estudios que avalan estos 4 pilares y con el objetivo de lograr no solamente protección renal, sino lo que a nosotros como cardiólogos más nos impacta, que es la disminución de los eventos cardiovasculares mayores y la prevención de insuficiencia cardíaca, como también la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y vean las guías europeas, cuando completan todo lo que nos venían diciendo, busquen la diabetes, busquen la enfermedad, busquen la nefropatía. Hoy ya con toda la evidencia que tenemos de los estudios que hablamos, claramente estas drogas tienen indicación 1A, para tratar los diferentes escenarios cardiorreno-metabólicos que se plantean en los pacientes diabéticos que tengan enfermedad cardiovascular, que tengan nefropatía asociada, que tengan insuficiencia cardíaca. A nosotros nos gusta hablar mucho de fenotipos, hay que identificar el fenotipo para ver cuál va a ser el mejor tratamiento, o incluso si viviésemos en países en los cuales podemos manejar estas economías, los inhibidores de SGLT2 se pueden asociar a los agonistas GLP-1. Hay muchos metaanálisis que demuestran el beneficio de la combinación de estas dos drogas. Y más interesante es también ver lo que dice abajo, que todas estas terapias están recomendadas independientes del control glucémico. No la estamos usando para manejar la diabetes, no la estamos usando solo para manejar la hemoglobina glicosilada, la estamos usando para la disminución de los eventos cardiovasculares y renales. ¿Hay escenarios especiales fuera del mundo de la diabetes para estas drogas? Sí hay, y es bueno conocerlos porque se nos van a plantear también estas situaciones. ¿Qué pasa con obesos de alto riesgo cardiovascular porque tuvieron infarto previo, ACV previo, insuficiencia cardíaca previa, pero no son diabéticos? Los agonistas GLP-1 sirven para este paciente no solo para bajar de peso, sino para disminuir los eventos cardiovasculares. Bueno, se hizo un estudio que se llama Select Trial. Por cuestión de tiempo no podemos hablar en profundidad, pero yo les cuento que aquí se usa la dosis de 2.4 miligramos de semaglutide, que es la dosis de obesidad, que no la tenemos en el país. Nosotros en el país semaglutide tenemos hasta 1 miligramo. La dosis de obesidad en Estados Unidos y los trial son de 2.4 miligramos, que se dan una vez por semana. Es la dosis de semaglutide contra la obesidad. El Select Trial demostró que estos pacientes pueden disminuir los eventos cardiovasculares mayores. No solo bajar de peso, sino disminuir los eventos. Obviamente que después vino la pregunta, ¿por qué es el beneficio? Porque baja de peso y bajan los factores de riesgo cardiovasculares
y podría ser porque perder de peso hace perder el tejido adiposo ectópico, disminuye el tejido adiposo epicárdico y perivascular, tiene efectos protrombóticos e inflamatorios, entonces cuando bajamos de peso combatimos estos efectos, mejora la función miocárdica, mejora la función endotelial. Uno podría decir, bueno, el beneficio es por perder peso, pero hay mucha evidencia a nivel experimental que lo mostraron en el simposio de Novo, en animales de experimentación diabéticos y no diabéticos, en donde se generó la situación de obesidad, se pudo ver que esta molécula tiene un efecto antiinflamatorio muy importante y que tal vez tenga la capacidad de producir la estabilización de la placa arteriosclerótica. Tal vez esto explique por qué en el primer estudio que yo les mostré del SOSTEN 6 hubo un gran impacto en la disminución del accidente cerebrovascular. Tal vez estas drogas sirvan cuando uno tiene ACV previo y es obeso, infarto previo y es obeso. Uno va definiendo fenotipos en donde tal vez las moléculas tengan más beneficio que en otros. Otra situación especial es que un paciente pueda ser obeso, tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y ser o no diabético, sería un ítem secundario. El hecho que es obeso y que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Sirven los agonistas GLP-1 no solo para bajar de peso, sino para mejorar a estos pacientes? Bueno, acá se publicaron 2 estudios, el STEP-HF con semaglutide 2.4, la dosis de obesidad, que sirvió no solo para bajar de peso, sino mejorar los síntomas, disminuir la limitación de los pacientes para la actividad física, mejorar la clase funcional de ese paciente, hubo mayor descenso de ProBNP, mayor descenso de proteína C reactiva. No tuvo un punto final fuerte, los objetivos fueron estos, pero mejorar la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada es un objetivo importante porque si hay algo que invalida en estos pacientes es la pérdida de la capacidad funcional. También hay un STEP que se hizo en pacientes diabéticos que demostró exactamente lo mismo. O sea que pacientes obesos con insuficiencia cardíaca, sean o no diabéticos, pueden beneficiarse, si buscamos estos objetivos, con el uso de semaglutide. Recientemente llegó a este escenario el mismo tipo de paciente, lo que se conocen como agonistas dual GIP y GLP-1. Estas son incretinas y fueron testeadas en el estudio que se conoce como Summit Trial, que terminó y se anunció. Este es del laboratorio Lilly. Lilly comentó esto, no encontré yo a la fecha una publicación oficial de este estudio, la droga es tirzepatide, que no solamente logra todos los beneficios que tiene la familia de estas drogas, acá es un agonista dual, 2 moléculas en una, reducen el riesgo de evolución de insuficiencia cardíaca, internación, hospitalización, intensificación del régimen de diuréticos y muerte cardiovascular en un 38%. Hablamos de pacientes obesos con insuficiencia cardíaca, sean o no sean diabéticos. Y este es tal vez lo que más nos preocupa a nosotros. Si el fenotipo predominante del mundo cardiorretrometabólico es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o levemente reducida, ¿cómo podemos tratar a estos pacientes? No importa el índice de masa corporal que tengan, no importa la tasa de filtrado, si está un poco alterada o no, si son obesos o no, sino que tengan insuficiencia cardíaca. ¿Me sirven estas nuevas moléculas? La indicación actual que hoy tenemos es lo que ustedes ven ahí. Diuréticos, los inhibidores de SGLT2, Emperor-Preserve y Deliver, y después tratar las comorbilidades que acompañan a esta patología. A pesar de lo que hoy sabemos, siempre nos queda un riesgo residual, que es el que ustedes ven acá. Este riesgo residual nos sigue quedando. O sea, no está solucionado el tema en estos pacientes y siempre tenemos necesidades insatisfechas. ¿Qué hacer con las comorbilidades que acompañan? También las tenemos que tratar. ¿Sirven, por ejemplo, un agonista GLP-1 en este escenario? ¿Me sirve para la insuficiencia cardíaca? Bueno, hubo un metaanálisis del CELET, del FLOW, del STEP-HF y del STEP-HF diabetes, todos los escenarios en donde fue probado los agonistas, que son los estudios que acabamos de nombrar. Pero se vio solamente qué pasaba en la población con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, que había sido incorporada en esos estudios. Se hizo como un subanálisis.
¿Qué pasa con el punto final compuesto de muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca? Y vean qué interesante, semaglutide, cuando se analiza insuficiencia cardíaca de este fenotipo, solo reduce el riesgo del punto final compuesto a expensas de disminuir los eventos de insuficiencia cardíaca, pero no tuvo efecto en muerte cardiovascular. Es decir, que no alcanzamos a disminuir muerte. Sí se va a internar menos con agonistas GLP-1, pero un dato todavía más interesante es que el mayor beneficio se da en los pacientes obesos. Entonces, uno va definiendo, si yo voy a poner un agonista GLP-1, pareciera que el beneficio es que tiene que ser obeso. Y este fue, digamos, lo que ya más alegría nos trajo. ¿Qué pasaba con la finerenona si la analizamos solo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Y esto se presentó este año en el Congreso de Londres del 2024, fue el estudio FAINAR, finerenona en fracción de eyección preservada con puntos finales fuertes como fue muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y vean cómo el punto final primario tuvo una reducción estadísticamente significativa a expensas fundamentalmente de disminuir el número de eventos por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, finerenona entró como una opción terapéutica que hoy sumamos al tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, hoy podemos hablar que tenemos ya 3 pilares para tratar el fenotipo predominante del mundo cardio-reno-metabólico. Tenemos los inhibidores de SGLT2, probablemente las guías ya incorporen después del FAINAR a finerenona y tal vez ya tengamos también la posibilidad de tener ese tercer pilar después del STEP-HF y del SUMMIT con tirzepatida para los fenotipos de obesidad, la posibilidad de usar agonistas GLP-1. Tal vez estos sean ya los 3 pilares que van a aparecer en las próximas guías de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Como conclusión final, yo les dejo primero algunos pensamientos. Creo que el mayor desafío que vamos a tener va a ser esto que ustedes ven acá, hacer la idea del traje a medida, lo que los americanos les dicen Tailor Therapy, hacer la medicina personalizada. Tenemos tantos fenotipos, tantas opciones, tantos cuadros clínicos, tantas moléculas, que vamos a tener que pensar muy bien qué molécula beneficia a cada paciente en particular. Tal vez después tengamos combo de medicamentos. Ya tenemos como tirzepatida 2 moléculas en una, y tal vez se vengan muchas más de terapias combinadas para tratar a estos pacientes. El segundo razonamiento es que yo los invito a pensar diferente. Vivimos un tiempo en donde hay un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma es este. Tenemos que pasar de un concepto reduccionista a un concepto holístico, de ver lo puntual a ver lo integral, de ver la parte a ver el todo, de pasar del concepto de lo fragmentado a lo unificado, de alejarnos de la especialización para empezar a pensar en la transdisciplina. Como conclusión final, el síndrome cardio-reno-metabólico debe ser pensado en los estadios tempranos de la enfermedad. Los diferentes fenotipos clínicos que son parte de este síndrome tienen hoy terapias farmacológicas que van a impactar en el control metabólico, en el descenso de la enfermedad cardiovascular aterotrombótica e insuficiencia cardíaca, en el descenso de la progresión del daño renal en pacientes con nefropatía y albuminuria. Debemos seleccionar la mejor estrategia terapéutica para cada uno de estos pacientes, tipificar fenotipos, tal vez logremos tipificar genotipos. El día que hagamos eso, vamos a estar hablando de medicina de precisión y probablemente la inteligencia artificial nos va a ayudar en este punto. La estrategia de manejo más eficaz a la fecha, porque es lo que hoy tenemos, es usar la evidencia de la mano de la experiencia y tratar de entender que tenemos que alejarnos un poco de nuestra zona de confort, empezar a pensar en la transdisciplina, empezar a pensar en las unidades cardio-renometabólicas que van a ser la estructura de funcionamiento más efectiva para alcanzar los objetivos que buscamos y que estos sean exitosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cucú.
¿Dónde está? Pablo. Bueno, muchas gracias a todos. Con esta brillante charla de Cucú, damos por finalizada la 33ª Jornada Calchaquíes. Muchas gracias por estar y por quedarse.